Hola, hoy nos metemos con un gigante de la literatura, ¿eh? Una de esas obras que, bueno, todo el mundo conoce, al menos de nombre, pero que impone bastante. Ulises, de James Joyce. Un peso pesado, sí señor. Tenemos aquí un análisis bastante completo y, a ver, la idea es intentar desentrañar un poco juntos qué hay detrás de esa fama, ¿no? De obra maestra, sí, pero también de impenetrable. Totalmente, es la fama que tiene. Lo primero que llama la atención, yo creo, es que toda esta barbaridad del libro, toda la complejidad, transcurre en un solo día, el 16 de junio de 1904, en Dublín. Increíble, ¿verdad? Y esa fecha ahora es, bueno, una fiesta mundial, el Bloomsday. Exacto. Y un detallito curioso que leí, esa fecha fue la del primer paseo de Joyce con Nora Barnacle, la que luego sería su mujer, su compañera. Sí, un detalle muy personal que él eleva a categoría universal casi. Parece mentira, ¿eh? Que de algo tan íntimo saliera, pues es una epopeya moderna. Venga, vamos a intentar entender esto un poco mejor. Pues es que ahí está una de las claves, yo creo. Ulises, que se publica en 1922, es como la cumbre del modernismo literario. Precisamente por eso, por cómo le da la vuelta a todo. Ajá. Coge la estructura de la Odisea de Homero, el viaje épico por antonomasia. Claro, el viaje de Ulises, Odiseo. Eso es, y la proyecta sobre el Dublín de todos los días. Un Dublín de principios del siglo XX, casi vulgar a veces. Es como un andamio, ¿sabes? Pero para personajes muy de carne y hueso. ¿Vale? Tenemos a Leopold Bloom, que es un agente de publicidad judío, un tipo más bien normalito, podríamos decir. Bueno, él es nuestro Odiseo moderno, ¿no? Perdido por la ciudad. Entiendo, el antihéroe, casi. Podría decirse. Luego está Stephen Dedalus, el joven artista, intelectual, que ya salía en el retrato del artista adolescente. Él sería Telémaco, buscando una figura paterna. Ajá, que ya lo conocíamos de antes. Claro. Y Molly Bloom, la mujer de Leopold, que es cantante. Su monólogo final es historia de la literatura. Ella es una Penélope, pero muy poco convencional. Ya me imagino. Y ojo, que esto no fue una ocurrencia. Joyce le dedicó más de 7 años a tejer esta red que es complejísima, apoyándose mucho en sus libros anteriores, como Dublineses. 7 años. Madre mía. Vale, esa conexión con la Odisea es como el punto de partida clásico, ¿no? Para intentar entender Ulises. Pero a ver, siendo sincera, ¿no corre el riesgo de ser un armazón demasiado intelectual? Algo que intimide un poco al lector que solo quiere, pues, conectar con una historia, con gente. Es una buena pregunta, sí. ¿Hace falta tener a Homero en la mesilla de noche para entrar en el libro? A ver, imprescindible, yo diría que no. No hace falta ser un experto en Homero para leer Ulises. Pero sí que ayuda, claro. Conocer ese paralelismo te ayuda a ver la ambición de Joyce. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que quería demostrar que lo épico, las grandes preguntas sobre la vida, la búsqueda, la pérdida, la tentación, la lealtad, el hogar, no son solo cosa de héroes antiguos con lanza y escudo. Claro. Sino que están ahí, en la vida de cualquiera. En la de Bloom, en la de Stephen. Pero que la novela funciona también sin eso, ¿eh? Puedes seguir a Bloom y a Stephen por Dublín, meterte en sus cabezas. Aunque te pierdas referencias, no pasa nada. La riqueza está en muchas capas. Entiendo. Quizá lo de Homero es más una guía para él, para Joyce, y una capa más de significado para quien la pille. Pero no es la única puerta, ni mucho menos. Vale, me queda más claro. Y si hablamos de capas y de romper moldes, ¿el estilo? Madre mía, el estilo. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Y difícil, ¿Para qué negarlo? Aquí es donde Joyce desata toda la artillería. La técnica estrella, claro, es la famosa corriente de conciencia. Ese intento de, ¿cómo decirlo?, de plasmar el pensamiento en bruto, ¿no? Tal cual fluye, con saltos, interrupciones, ideas raras que se cruzan. Exacto. El stream of consciousness. Capturar el caos aparente de la mente. Pero es que va mucho más allá. El libro es como un camaleón, ¿verdad? Cambia de estilo constantemente. Usa la parodia, el pastiche. A saco. Es un festival estilístico. Otros que son como un catecismo, pregunta-respuesta. Sí, el capítulo de Ítaca, por ejemplo. Luego trozos que parecen novela rosa barata, otros que imitan prosa antigua. Es que es un despliegue. Apabullante, de verdad. Precisamente. Y lo importante es entender que eso no es un juego porque sí, ¿sabes? No es solo para fardar de listo. Ah, no. No,
Cada estilo está elegido a propósito. Encaja con lo que está pasando, con la atmósfera del episodio. La corriente de conciencia, por ejemplo, le sirve para explorar la subjetividad a fondo, ¿no? Cómo vivimos el tiempo por dentro, que no es el mismo tiempo del reloj de ese día, del 16 de junio. Claro, el tiempo subjetivo. Eso es. Y la estructura en 18 episodios, cada uno con su técnica. Algunos más normales al principio y luego tienes explosiones como Los Bueyes del Sol o Circe. Todo eso es fundamental para su proyecto. Quería dinamitar la novela tradicional. Has mencionado 2 capítulos que tienen una fama especial. Los Bueyes del Sol, que pasa en una maternidad, ese es el que imita toda la historia de la prosa inglesa. Ese mismo. Suena fascinante, pero agotador también, ¿no? Lo es, lo es. Es increíble, pero exigente. Imagina, traza la evolución del estilo inglés desde lo más antiguo hasta la jerga más moderna y caótica, como si fuera el desarrollo de un embrión. Un tour de force, vamos. Madre mía. Y luego está Circe. Ese está ambientado en el Barrio Rojo, en la zona de los burdeles. ¡Uy! Deseos ocultos, los miedos, las fantasías de los personajes, de forma grotesca, a veces hasta cómica. Vaya viaje. Claro, ahí la forma refleja el estado mental alterado, la confusión, el ambiente desinhibido. Joyce usa el estilo para explorar distintas caras de la conciencia y de la propia ciudad. Crea una polifonía, ¿sabes? Muchas voces, muchos registros que le dan vida a Dublín. El lenguaje no es solo cómo lo cuenta, es parte de lo que cuenta, es el territorio que explora. De acuerdo. El estilo rompedor, vale. Pero, ¿y la historia? ¿Qué pasa realmente en ese famoso 16 de junio de 1904? Si intentamos seguir un hilo más allá de los laberintos de la mente. Pues mira, la trama externa, lo que pasa afuera, es sorprendentemente sencilla. Casi banal, diría yo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Por la mañana seguimos a Stephen Dedalus. Está en la Torre Martelo, sintiéndose un poco aislado, culpable por la muerte de su madre, pensando en el arte, la vida, esas cosas. Vale, el artista torturado. Un poco sí. Y a la vez vemos a Leopold Bloom empezar su día. Le prepara el desayuno a Molly, sospecha que ella le es infiel con su manager, un tal Blazes Boylan. Uy, uy, uy. Bloom sale a la calle, va a un funeral, el de Paddy Dignam, hace recados por la ciudad, pasa por la redacción de un periódico, y mantiene una correspondencia secreta con una mujer, una tal Martha Clifford. Anda, mira, Bloom. Durante la tarde, los caminos de Bloom y Stephen se cruzan alguna vez, pero de forma fugaz, sin que lleguen a conectar de verdad. Se van rozando por la ciudad. Exacto. Es por la noche cuando se reúnen ya de forma más clara, primero en un pod y luego en el burdel de Bella Cohen, que es donde pasa el episodio Circe, el que decíamos antes, el caótico. Ajá. Allí Bloom se porta casi como un padre con Stephen, que va muy borracho, y lo saca de un lío. O sea que Bloom ayuda a Stephen. Sí. Finalmente, Bloom acompaña a Stephen un trecho y luego vuelve solo a casa ya de madrugada. Él sabe que la infidelidad de Molly ha ocurrido esa tarde. Vaya. Y la novela termina con el famoso monólogo interior de Molly. Ella está en la cama, Bloom medio dormido al lado. Y es un torrente de pensamientos, recuerdos, sensaciones, su vida, que acaba con esa palabra tan famosa, no. Esa afirmación rotunda, sí. Sí, es verdad. Una trama sencilla, dices, pero la sensación al leerlo es de una densidad brutal. ¿Dónde está entonces la epicidad de la que hablabas? Si las acciones son tan, pues eso, normales. ¿No es un poco una etiqueta puesta a posteriori, algo que no sientes al leer? Entiendo lo que dices. Es una percepción muy válida. La epicidad no está en lo que hacen por fuera, en las acciones. Está en la profundidad con la que Joyce se mete dentro de sus cabezas mientras hacen esas cosas. Ah, vale. El viaje de verdad es mental, es emocional. El heroísmo de Bloom no es matar cíclopes, claro. Es su compasión, su curiosidad a pesar de todo, su aguante ante la humillación o la soledad, su capacidad de seguir adelante en un día que está lleno de pequeñas mierdas, de ansiedades. Ya. El heroísmo de lo cotidiano. Exacto. El heroísmo está en el simple hecho de vivir siendo consciente, ¿sabes? De pensar, recordar, desear, conectar. O intentar conectar con otros. Joyce nos dice, la odisea moderna se lucha aquí dentro, señala la cabeza, en cómo procesamos el mundo. Coge la experiencia humana normal, con todas sus contradicciones, sus detalles poco heroicos, y la pone al nivel de la gran literatura. Hablemos un poco más de ellos. Bloom, Stephen, Molly. Son personajes súper complejos.
Bloom, por ejemplo, con lo de ser judío en un entorno supercatólico irlandés. Siempre un poco fuera de lugar, ¿no? Totalmente. Bloom es el hombre moderno un poco alienado, pero a la vez es curioso, es compasivo. Esa condición de outsider, de estar un poco fuera, le permite mirar Dublín con una mezcla de crítica y ganas de pertenecer. Claro. Y sus pensamientos van de lo más tonto como el anuncio de un jabón a reflexiones súper profundas sobre ciencia, política, la vida. Es un personaje lleno de matices, nada que ver con el héroe clásico. Y Stephen Dedalus es como el otro polo, ¿no? El artista buscando liberarse. Eso es. Stephen lucha por soltarse de las redes de la religión, de Irlanda, de la familia. Es más cerebral, más torturado quizá. Busca una figura paterna que parece que encuentra, o al menos intuye, en Bloom. Entiendo la dinámica. ¿Y Molly? Su monólogo final es mítico, pero también era muy bestia para la época, ¿no? Habla de sexo, del cuerpo, del deseo, sin cortarse un pelo. Radicalmente directo. El monólogo de Molly es un torrente, sin puntos en muchas ediciones, ¿sabes? Explora sin ningún tapujo la sensualidad, la memoria, la relación con su cuerpo, sus amantes, su marido, todo. ¡Qué pasada! Es una afirmación brutal de la vida terrenal, del sí a existir con todo, con lo bueno y lo malo. La franqueza con la que Joyce trata el sexo, las funciones corporales, la infidelidad, fue un escándalo absoluto. Claro, por eso lo prohibieron. Claro, esa fue una de las razones principales, pero es que era esencial para su idea de retratar al ser humano entero, sin idealizar nada. A través de estos tres, ¿cuáles dirías que son los grandes temas que surgen? Más allá de eso de la vida cotidiana como epopeya. Pues mira, surgen temas universales, claro. La búsqueda de identidad, de pertenencia, en un mundo que está cambiando. Eso es clave, tanto para Bloom como para Stephen. Sí. El tiempo y la memoria. Cómo el pasado sigue vivo en el presente, a través de los recuerdos, de las asociaciones. Eso está en la propia técnica de la corriente de conciencia. Ajá. La relación para los hijos o figuras que hacen de padres, como Bloom con Stephen. La sexualidad y el cuerpo como algo esencial del ser humano. Y, por supuesto, el propio lenguaje. El lenguaje como tema en sí mismo. Exacto. Su poder para crear mundos, para expresar lo que pensamos, pero también sus límites, ¿no? Cómo puede llevar a malentendidos, a no comunicarnos. Estos tres, el hijo artista que busca, el padre errante y la esposa que afirma la vida, juntos forman un tapiz increíble de la experiencia humana moderna. Y pensar que esta obra, que ahora se estudia en todas las universidades, fue prohibida al principio. La revista que empezó a publicarlo en Estados Unidos, The Little Review, acabó en los tribunales por obscenidad. Sí. La recepción al principio fue muy polémica. Hubo gente que vio la genialidad enseguida, como Ezra Pound, por ejemplo, pero también muchísimas críticas por lo difícil que era y, sobre todo, por considerarlo inmoral. Madre mía. Tardó años en poder publicarse legalmente en Estados Unidos o en Reino Unido. Hoy, en cambio, su estatus es indiscutible. Es una obra fundacional del siglo XX. ¿Y la influencia que ha tenido? Gigantesca. Nombres como Virginia Woolf, Samuel Beckett, que además trabajó para Joyce un tiempo, William Faulkner, incluso autores latinoamericanos del boom. Todos, de una forma u otra, le deben algo a la revolución que supuso Ulises. Y la fiesta del Bloomsday cada 16 de junio, eso es una prueba de que sigue vivo, ¿no? Desde luego. Es un fenómeno cultural impresionante. Pero a ver, no podemos pasar por alto la otra cara. La dificultad. Es que mucha gente empieza Ulises con toda la ilusión del mundo y lo deja. Tiene fama de ser uno de los libros más empezados y menos terminados. ¿Es justa esa fama? Sí. ¿Qué le dirías a alguien que se siente abrumado? La fama es justa. Sí, es justa. Es un libro desafiante, no hay que negarlo. La complejidad del estilo, la cantidad de alusiones culturales, históricas, literarias, filosóficas, pide un lector activo, paciente. Ya. Es súper normal sentirse perdido, sobre todo en algunos capítulos. Mi consejo sería, no obsesionarse con entenderlo todo a la primera. No. Permitirse disfrutar del lenguaje, de la atmósfera, de los momentos de humor que los tiene, o de belleza, aunque se te escapen cosas. Leerlo con una buena guía o una edición con notas ayuda muchísimo. Claro, buscar apoyo. O unirse a un club de lectura, por ejemplo.
Y pensar que los académicos llevan décadas sacándole punta. O sea que no hay que sentirse un fracasado si no lo pillas todo. Vale, buen consejo. Entonces, ¿cuáles dirías que son sus puntos fuertes indiscutibles, más allá de la innovación que ya ha quedado clara? Pues aparte de la revolución formal, yo destacaría la increíble humanidad de los personajes. Bloom, a pesar de todo, es profundamente entrañable. El retrato de Dublín es tan vivo que la ciudad es un personaje más. Sí, eso dicen. Tiene momentos de un humor muy particular, a veces muy fino, a veces muy escatológico. Y ofrece una exploración de la conciencia humana, de una profundidad psicológica asombrosa. ¿Y las críticas, entonces, se centran en la dificultad, no? Principalmente, en la dificultad extrema, que a veces puede parecer un poco elitista, o que Joyce se recrea demasiado en algunos experimentos. Por eso Ulises no es solo una novela para leer, es una experiencia literaria. Hay que sumergirse. Y lo convierte en un microcosmos de la experiencia humana, a través de las mentes de Bloom, Stephen y Molly, y con un lenguaje que rompe todos los esquemas, explora temas gigantes. El sentido de la vida, la identidad, el amor, la pérdida, el cuerpo, la memoria. Exactamente. Es una lectura que pide esfuerzo, eso está claro, pero que parece que la recompensa merece la pena, ¿no? Un libro para volver, para estudiar, para charlar sobre él. Así es. Y quizá la reflexión más interesante que nos deja Ulises, o una de ellas, es cómo desafía nuestra idea de lo que es importante o épico. ¿A qué te refieres? Pues a que nos empuja a mirar nuestras propias vidas, ¿sabes? Nuestras rutinas, nuestros pensamientos que parecen triviales, a mirarlos con otros ojos. Quizá la aventura de verdad no está en hacer grandes cosas por fuera, sino en el viaje interior de cada día, en esa corriente constante de nuestra propia conciencia. Interesante. ¿Hasta qué punto ese río de pensamientos, recuerdos y deseos que todos tenemos no es, a su manera, una épica personal, llena de ecos de las grandes historias? Ulises sugiere que la profundidad, la complejidad, está ahí, en lo cotidiano. Solo hay que aprender a mirar. Qué buena reflexión. Y nos recuerda el poder inmenso del lenguaje, claro. No solo para contar el mundo, sino para construir nuestra propia experiencia de estar vivos.